Bien, saludos señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrece el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, para dar a conocer los resultados preliminares del comportamiento económico durante el año 2014, así como las perspectivas para el 2015 que recién comienza. Acompañan al señor gobernador en esta rueda de prensa la señora vicegobernadora Clarixa de la Rocha de Torres, el señor gerente licenciado Erwin Novas, el señor contralor José Manuel Taveras Lay, el señor subgerente general Fran Montaño, el señor subgerente de Servicios y Sistemas Roberto Pelliccione y la asesora económica de la Gobernación Olga Díaz. Igualmente los asesores Angie Fonder y Rafael Capellán, los directores Julio Andújar de Programación Monetaria, Ramón González de Cuentas Nacionales, Fran Fuentes de Internacional, Ramón Rosario de Regulación y Estabilidad Financiera y Carolina Ramos de Tesorería, así como la consultora económica Elina Rosario. Agradecemos la presencia de demás funcionarios, así como de empleados de nuestra institución. Saludamos la presencia de los líderes de opinión y de comunicadores que nos acompañan en esta actividad. Invitamos a todos cordialmente a seguirnos por las redes sociales de nuestra institución, Twitter, Facebook y Livestream, con la identificación Banco Central RD. De inmediato escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Gracias. Buenas tardes. Como es costumbre, al inicio de cada año, el Banco Central ofrece a la opinión pública, a los agentes económicos, a la sociedad en general, los resultados correspondientes a las principales variables macroeconómicas en el año recién termina, en este caso el año 2014, con la finalidad, entre otras, de crear un ambiente de certidumbre y de perspectivas positivas a los agentes económicos y al país en general. Pienso que en este tenor constituye un motivo de gran satisfacción compartir con todos ustedes algunas noticias sumamente positivas y halagüeñas sobre el desenvolvimiento de la economía dominicana durante el año 2014. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, la verdad es que el crecimiento experimentado por la economía dominicana superó todas las expectativas que teníamos y las proyecciones que habíamos hecho dentro del marco macroeconómico, siendo la República Dominicana la economía que registró el mayor crecimiento en América Latina en el año 2014, alcanzando una tasa de crecimiento, el Producto Bruto Interno Real, de 7,1%, superior a Panamá, que registró 6,3%, y a Bolivia, que registró 5,5%, a Colombia, que registró 5%, a Nicaragua, que registró 4%, y a Paraguay, entre otros, 4%, Ecuador 4%, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el país tuvo un resultado en términos económicos muy satisfactorios y que la economía, en términos de crecimiento macroeconómico, en términos de las actividades que conforman el producto,
han tenido un resultado altamente positivo. Al analizar el comportamiento, encontramos que el agropecuario creció 5,2%, minas y canteras, la explotación de minas y canteras 20,9%, manufactura local 5,0%, manufactura de zona franca 4,3%, construcción 11,4% y servicios 5,7%, que abarca una gama de actividades: energía y agua 4,8%, comercio 4,7%, transporte y almacenamiento 6,1%, hoteles, bares y restaurantes 7,9%, intermediación y servicios financieros 8,6%, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que todos los sectores, todas las actividades que componen el producto alcanzaron resultados positivos que hacen que nos sintamos, yo diría, alegres, conformes con el logro que ha alcanzado la economía dominicana, gracias sobre todo al papel jugado por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el manejo de las variables fiscales y sobre todo en coordinación con el manejo de las variables monetarias. En un momento en que América Latina, de acuerdo a CEPAL, crecería 1,1%. Es decir, que estamos creciendo por encima de América Latina en 6,0%. Dado que las actividades de mayor incidencia de las que he mencionado en el 2014 fueron construcción y hoteles, bares, restaurantes, nos permitimos detallar su comportamiento a fin de que todos los que están viendo esta exposición puedan confirmar lo que estamos diciendo. En ese tenor resulta muy grato informar al país como primicia que la llegada de turistas extranjeros y dominicanos no residentes alcanzó la cifra de 5.140.650 pasajeros, para un aumento de 450.880 visitantes adicionales. Es decir, equivalente a un crecimiento cercano al 10%, 9,6%. 9,6% en términos del desarrollo de las actividades del sector turístico tuvo la República Dominicana. Eso no lo ha logrado ningún país, tampoco no ha logrado ningún país que esté compitiendo en términos del sector turístico con el nuestro. Crecer 9,6% es una odisea. Y pasar de 5 millones de visitantes es otra odisea, y excedió en más de 50.880 visitantes el año pasado. En cuanto a la actividad construcción, su valor agregado
registró una expansión de 11.4%, muy por encima al 6,1% observado el pasado año, el 2013. Este comportamiento se evidencia en el desempeño favorable de los proyectos de inversión del sector privado, destacándose la construcción de viviendas de bajo costo, edificaciones hoteleras, así como otras edificaciones no residenciales. Asimismo, contribuyó en esa ponderación y en ese crecimiento el dinamismo de la actividad construcción, la inversión pública, la cual ha sido destinataria principalmente a la construcción de 652 centros educativos que aportan unas 10.000 aulas equipadas a la jornada escolar extendida a nivel nacional. En adición, incidió favorablemente la realización de importantes proyectos de infraestructura vial, entre los que se destacan la circunvalación de Santo Domingo en la etapa comprendida entre el puerto de Jaina y la autopista Duarte, la continuación de la construcción de la segunda línea del metro, la ampliación de la carretera Ubero Alto Miches y el corredor vial del sur. De igual forma se resalta el programa de asfaltado y mantenimiento de calles y avenidas y la construcción de hospitales, el inicio de nuevos hospitales y puentes, carreteras y otras obras en todo el territorio nacional. Esos dos sectores fueron vitales en el crecimiento del producto. Construcción, como señalé anteriormente, y el sector turismo, que ha tenido un auge espectacular y nos hemos convertido con el movimiento económico que está teniendo Estados Unidos, positivo, que está resurgiendo aceleradamente, en un destino turístico más atractivo, y estamos siendo visitados por nacionales norteamericanos, entre otros, canadienses principalmente, y recuerden que con Estados Unidos de América tenemos términos de intercambio de más de un 61%. En términos de generación de empleos, es una información que hemos dado. Es importante reiterar, como lo hemos manifestado con anterioridad, que el ritmo de generación de nuevos puestos de trabajo durante los últimos 2 años apunta a que el gobierno presidido por el licenciado Danilo Medina, el excelentísimo señor presidente, podrá cumplir con holgura la meta de contribuir a la creación de 400.000 empleos netos durante sus 4 años de gestión. En efecto, los resultados de la encuesta nacional de fuerza de trabajo para el periodo octubre 2013-octubre 2014 demuestran una generación, ya lo habíamos señalado, de 165.799 empleos netos, que unidos a los 69.801 correspondientes al periodo octubre 2012, octubre 2013, totalizan 235.000 ocupados netos adicionales en 2 años. La generación de empleos asociada al crecimiento de la economía se tradujo en una reducción de la tasa de desocupación abierta de 7% en octubre del 2013 a 6% en octubre de 2014, tomando en consideración que la economía aún se mantiene creciendo
por encima de su ritmo potencial. En la actualidad se espera que los resultados de la encuesta nacional de fuerza de trabajo de abril de 2015 continúen reflejando una tendencia decreciente en el desempleo. Nosotros hemos hecho estudios y regularmente el incremento mensual que viene teniendo de nuevos empleos anda entre 13 y 15 mil nuevos empleos. Pero quisimos dejarlo hasta octubre para ser coherente con la encuesta. Octubre, abril, octubre. Los técnicos del banco me dijeron, gobernador, no le sume, no lo estime los 13 o los 15 mil, porque pudiera ser más y entonces o pudiera ser menos, y entonces quedaríamos mal situados frente a los analistas que están detrás de la cifra del Banco Central. El crecimiento experimentado durante 2014 es consistente con el comportamiento exhibido por la cartera de préstamo a todo el sistema financiero. En efecto, el total de crédito concedido al sector privado registró un crecimiento interanual de 19,5% al 31 de diciembre de 2014, dentro de los cuales los préstamos a la producción se incrementaron en 17,3%, y en este sentido cabe destacar que los mayores recursos fueron canalizados a aquellas actividades que exhiben un mayor dinamismo dentro del producto. Construcción, 55,8%, manufactura, 10,2%, agropecuaria, 7,8% y comercio, 4,5%. Asimismo, se destacan también los desembolsos de préstamos a la microempresa, los cuales crecieron en 29,9%. O sea que la microempresa va a una velocidad que va a contribuir seriamente a cumplir con las metas de empleo que se ha trazado el gobierno, de llegar a 400.000 empleos en el periodo de los 4 años, o sobrepasarlo. Inflación. Otra primicia que quisiéramos darles hoy, y esta le va a sorprender a todos, lo constituye el hecho que el índice de precios al consumidor en el mes de diciembre registró una variación negativa de 0,70, y que por lo que la inflación cerró, oigan bien, la inflación anualizada cerró el año 2014 en 1,58. Solo superada esa inflación por El Salvador, que es una economía dolarizada, que se mueve como va la inflación de los Estados Unidos. Pero ni siquiera Panamá, que es dolarizada también, está por arriba de nosotros, y Ecuador también quedó por arriba de nosotros. Es decir, hemos tenido crecimiento satisfactorio, desarrollo del sector turístico muy satisfactorio, y una inflación de 1,58%. En este sentido, la caída en los precios, en el precio interno de los combustibles y del gas licuado de petróleo, ha repercutido favorablemente en el presupuesto familiar, ya que el ahorro en combustible y transporte genera holgura para satisfacer otras necesidades de los hogares. En cuanto a los resultados de la inflación del año, es importante destacar que la inflación subyacente
es decir, aquella inflación que está asociada a las condiciones monetarias, cerró el año en 2,97%, similar a la inflación promedio de 12 meses de 3%, la cual se mantuvo en torno al límite inferior del rango meta de 4,5 más o menos 1 contemplado en el programa monetario del 2014. Ese es otro resultado positivo, baja inflación. Si se analiza en detalle el resultado de la inflación acumulada del año 2014, según los grupos de bienes y servicios, se puede observar que la variación de precios experimentada por los alimentos y bebidas no alcohólicas fue neutralizada en gran medida por la caída en el índice de precios al consumidor de los grupos transporte y vivienda. En ese tenor, cabe destacar que los precios promedios de la gasolina regular, gasolina premium, gasoil, registran una caída acumulada de 25,2% y 21,8% y 23% respectivamente durante los últimos 5 meses del año agosto-diciembre del 2014. ¿Qué quiere decir? Que si bien los alimentos, algunos alimentos subieron de precio, fueron anuladas por el efecto de la caída o la disminución del petróleo. En términos de la política monetaria, en el ámbito de la política monetaria, durante todo el año 2014, el Banco Central mantuvo una postura neutral, procurando una tasa de interés de referencia que fuera consistente con un producto creciendo en torno a su potencial en el horizonte de política, sin provocar presiones inflacionarias. En ese sentido, amigos, la tasa de política monetaria ha permanecido invariable desde agosto de 2013, cuando fue ajustada a 6,25% anual. Yo leí un artículo de Héctor Linares, creo que era, o del periódico, que señalaba que ya llevábamos 16 revisiones y que la habíamos mantenido, pero es deliberadamente que lo estábamos haciendo porque no teníamos presiones inflacionarias, estábamos creciendo y en adición las tasas de interés no habían mantenido una tendencia alcista que nos inclinara a modificar la política que estábamos siguiendo de una política neutral en materia monetaria. En efecto, se espera que la inflación interanual vaya convergiendo gradualmente y se estabilice en torno a la meta de mediano plazo de 4%, reflejando en gran medida la consolidación del esquema de metas de inflación, inflation targeting, del Banco Central, que ha logrado anclar la expectativa de inflación de los agentes económicos, manteniendo así un clima de certidumbre para la planificación de las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos. En cuanto al crédito al sector privado en moneda nacional de la banca múltiple, esta creció 14,9%. Hace un rato le di el crédito de todo el sistema financiero. Ahora le estoy dando el de la banca múltiple. Creció 14,9% en el 2014, aumentando casi 72,000 millones durante el año. 1,2 veces más que el crecimiento del año 2013.
El crédito privado total, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, aumentó en 115.000 millones, un 19.5%, con respecto a su nivel de diciembre del 2013. Es decir que el crédito en dólares y en pesos creció para todo el sistema financiero en 19.5% y en moneda nacional creció 14.9%. Otra noticia importante es en el sector externo. Los resultados preliminares de la cuenta corriente de la balanza de pagos, señores, arrojan que la misma cerró con un déficit de 3,1% del PIB. Recuerden que llegó a estar en una oportunidad en 9, después en 7.5, después en 6 y ahora bajó a más de la mitad. El crédito privado total, tanto en moneda nacional como llegando su promedio, decía, histórico, de tendencia a la baja, la cuenta corriente, que espera continúe durante el presente año 2015 hasta situarse entre 2,3 y 2,5 del Producto Interno Bruto. Las proyecciones que tenemos es que el año que viene tendremos una cuenta corriente que andará entre 2,3 y 2,5. Y además que el producto deberá crecer en torno a su crecimiento potencial, por lo menos, que es 5%, 5.5%. A todas luces, la evolución favorable del sector externo ha facilitado la acumulación de reservas internacionales. Otra buena noticia. En este orden, las reservas internacionales brutas cerraron el año en 4.861.8 millones y las netas en 4.650.4 millones, aumentando 161.2 millones y 263.9 millones respectivamente con respecto al 2013. Ustedes recordarán que se comentó mucho, se cacareó mucho y se criticó mucho el hecho que pasó diciembre y se cayeron las reservas. Y no valió de ninguna forma explicarle que esas reservas no eran nuestras, que eran reservas del gobierno que la había depositado de un préstamo del BID. Pasó que el gobierno lo necesitó, era un préstamo al gobierno, lo retiró del Banco Central y se cayeron las reservas y nos cayó el país entero arriba. Pues ahora no va a pasar eso. Ahora las reservas que tenemos son nuestras y significan 3,2 meses de importaciones, incluyendo la zona franca. Este resultado se sustenta principalmente en el desempeño favorable de las exportaciones totales de bienes, remesas familiares, ingresos por turismo e inversión extranjera directa, que generaron ingresos al país por más de 22.285 millones de dólares. Oigan la cifra que generó el país, 22.285 millones de dólares en el 2014, para un incremento de 7.4% con respecto al año 2013. Es decir, 1.536 millones de dólares adicionales. Cabe resaltar el crecimiento de 4.2% de las exportaciones totales, dentro de las cuales las nacionales aumentaron 4.4%, destacándose el incremento en las exportaciones de oro y plata, 29% y 44.2%. Y las exportaciones de cacao, que tuvieron un crecimiento de 37.9%.
incentivada por la mejoría de los precios internacionales. En el caso de las importaciones totales, que registraron un crecimiento de 2,4 durante 2014, dentro de las mismas las importaciones, en el caso de las importaciones totales, registraron un crecimiento de 2,4% durante 2014. Dentro de las mismas, las importaciones no petroleras aumentaron 810.8 millones, 6,5%, lo que es consistente con el crecimiento económico obtenido y alcanzado. Asimismo, influyó en los resultados de la balanza de pago la reducción de 415 millones de dólares de la factura petrolera, incidiendo principalmente en esto último la disminución de los precios internacionales del petróleo. En lo que respecta a las remesas, oigan esto, en lo que respecta a las remesas, las mismas ascendieron a 4.620 millones de dólares, correspondiéndole un incremento, un crecimiento de 8,4%. Unos 357.7 millones de dólares, 6,5%, lo que es consistente con el crecimiento económico y con la mejoría de las reservas. Asimismo, influyó en los resultados de la balanza de pagos la reducción de 415 millones de la factura petrolera. En lo que respecta a las remesas, señalé que las mismas ascendieron a 4.620 millones, correspondiendo a un aumento de 8,4%, unos 357.7 millones. Esto evidencia los efectos positivos de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que es la principal fuente de donde provienen las remesas a la República Dominicana, con una participación de 64.1% en el total recibido, seguida de España con un 16.2%. También en la inversión extranjera directa, esta alcanzó 2.237.6 millones al cierre del 2014, monto superior a 247.1 millones respecto al 2013, para un crecimiento de 12.4%. Este aumento en los flujos obedece a un importante incremento en las inversiones en los sectores comercial, energía, turismo, en 28.7, 16.3 y 13.4 respectivamente, lo que confirma que la República Dominicana se consolida como un destino atractivo para las inversiones del extranjero. La última vez que estuve ante ustedes les señalé que, excluyendo el año en que la Barry hizo la mayor inversión, en los últimos 10 años República Dominicana había mantenido inversiones extranjeras directas por encima de los 2.000 millones de dólares. Y eso no lo ha logrado ningún país de Centroamérica a la que yo normalmente participo en los consejos de política monetaria de los presidentes de los bancos centrales centroamericanos. Ellos siempre preguntan, ¿y por qué la gente va a República Dominicana, invierte en forma directa, en una inversión directa, y ustedes no debieran tener problemas de divisa? Y es que República Dominicana, además del calor que su gente le brinda al turista y al empresario, además del calor, la amistad y el trato que se le brinda, es un país que vive un clima relativamente en paz, y que es un atractivo
para invertir en actividades comerciales y de turismo, sobre todo, y ahora de energía. Un aspecto importante a destacar es la estabilidad cambiaria mostrada durante el año 2014, con un tipo de cambio real alineado con los fundamentos macroeconómicos. Así, la tasa de cambio de venta al 31 de diciembre de 2014 cerró en 44.36, por debajo del nivel contemplado en el presupuesto de 45.8, que era como debíamos terminar, y registrando una depreciación de 3,5% respecto al nivel registrado en el 2013. Este desempeño fue más favorable que el experimentado en muchos de los países de América Latina que ustedes están planteados ahí. Por ejemplo, Venezuela tiene una devaluación de 87.4, Argentina de 23,7, una devaluación, Colombia de 19.5, Chile 13.8, etcétera, etcétera. Uruguay 12.1, Brasil 11.8, México 11.2, Costa Rica 6.9, Perú 6.4, Nicaragua 4.8, Honduras 4.3 y Dominicana de 3,5%, solo superado por Paraguay, que tuvo menos 1% de devaluación, y una apreciación que tuvo Guatemala. Las apreciaciones no son buenas porque ahuyentan la competitividad, en términos reales caen por debajo, pero tampoco las devaluaciones altas en países con mucha pobreza como tenemos nosotros, los países centroamericanos y República Dominicana, son la salida para enfrentar los graves problemas que nos agobian. Antes de concluir sobre el ámbito del sector externo, es preciso subrayar que a pesar de las todavía frágiles condiciones imperantes en el entorno internacional, el riesgo país de la República Dominicana, medido a través del índice ENVI, calculado por JP Morgan, se ha colocado en 381 puntos por debajo del promedio de 400 puntos de América Latina. Eso hace años que no se veía, ni nos acercábamos nosotros en términos de resultados, de que el riesgo país estuviera por debajo del promedio de América Latina. Finalmente, el desempeño exhibido por el sector financiero dominicano en el año 2014 se caracterizó por altos niveles de capitalización, estabilidad, liquidez y solvencia, lo que le permitió seguir contribuyendo con el desarrollo del aparato productivo nacional. Datos preliminares al cierre del 2014, anualizados, destacan que los activos totales del sector crecieron en 11.29%. Los activos, presentando una morosidad de su cartera de crédito de apenas 1.44%. 1.44%. Estamos como país industriales en términos de morosidad, la cual se ha reducido de manera significativa al compararse con la registrada a diciembre de 2013, que era de 2,3%, en tanto que la cobertura de dicha morosidad pasó de 158.45% a diciembre de 2013 a 204,13% al cierre de 2014. Es decir, estamos con una cobertura, con una fortaleza mayor para hacer frente, como el sistema bancario, a nuestras obligaciones, sin correr riesgo.
De igual modo se destaca el nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios financieros al 30 de noviembre, que era en torno al 16,59%, alrededor de 17%. En 16,59 pusimos, pero yo estimo que anda alrededor del 17%. Muy superior al 10% que establece la ley monetaria 183-02 y los estándares internacionales. Asimismo, la rentabilidad sobre el patrimonio promedio de 18,82% y sobre los activos de 2,08% para todo el sistema financiero. En cuanto a la banca múltiple, se refiere a la solvencia promedio de 14,41, mientras que la rentabilidad del patrimonio ascendió a 21,64%. Rentabilidad con una inflación de 1,57. Tiene una rentabilidad de 21,64 la banca múltiple, siendo la morosidad de su cartera de 1,33%, con una cobertura de 224,69%. Todo esto evidencia que al cierre del 2014, amigos, tenemos un sistema financiero saneado, rentable y patrimonialmente fortalecido, independientemente de los problemas que puedan surgir en el desarrollo de la actividad cotidiana de este sector. Pienso, para terminar, que este ha sido un año extraordinario en términos de resultados macroeconómicos. Baja inflación, alto crecimiento de la economía, comportamiento del sector turístico extraordinario, el comportamiento del sector turístico, y por el otro lado bajo nivel en la cuenta corriente, que no lo alcanzábamos hacía más de 10 años, y un sector financiero bastante fuerte y con indicadores que permiten visualizar que la República Dominicana va por buen camino. Muchas gracias.